¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy haremos las clases de formación cristiana, ¿sí? Vamos a recordar primero el valor del mes. ¿Cuál es? La gratitud. La frase del mes: el que da no debe de acordarse, pero el que recibe nunca debe de olvidar. Recuérdalo, por favor. Y la confesión de fe: Dios nos dio la victoria, nos dio a tiempo pasado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros ya somos vencedores. Acompáñenme a ver este video, por favor. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Y el próximo miércoles esta historia continuará. El próximo viernes esta historia continuará. Bien, entonces Jesús inicia su ministerio. Ese es el título, ¿sí?, del tema de hoy. Bien, Jesús inicia su ministerio. Tenemos el texto para aprender, y esto tienes que copiarlo al cuaderno. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Conocer cómo Jesús se preparó para ser de bendición, saber que Jesús empezó en su propio pueblo, pero que tuvo oposición desde el primer momento. Ahora, les voy a contar un poco. Jesús, después de haber estado en el desierto, ¿sí?, 40 días y 40 noches, ese tema lo vimos la semana pasada, él regresó, ¿no? Y como siempre se fue a las sinagogas a hablar con los señores del saber, los ancianos del saber, y estuvo leyendo al profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, y en eso justo llegó al punto donde decía características del Mesías. Entonces, ¿cuáles eran las características? Daría buenas nuevas a los pobres, sanaría a los quebrantados de corazón, pregonaría la libertad de los cautivos, daría vista a los ciegos, pondría en libertad a los oprimidos y predicaría el año agradable del Señor. Entonces, él dijo: mírenme, ¿no? Aquí estoy. Se acaba de cumplir esta profecía. Y ellos empezaron a enojarse mucho. ¿Cómo es posible que tú te creas el Mesías? Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías iba a venir con un ejército que iba a golpear a los romanos y los iba a sacar por fin de la esclavitud. O sea, que ya iba a liberar. O sea, querían guerra. Pero Jesús no vino a traer guerra. ¿Cómo vino Jesús? Vino
dando paz, dando amor, dando un mensaje de bendición, sanando. Y las personas no estaban acostumbradas a ese tipo de lenguaje. Ellos querían otro, ¿sí? Ahora, entonces, ¿quién era, no? ¿Quién era el Mesías? Era Jesús. Jesús estaba ahí, pero ellos nada, ¿no? No lo veían como el Mesías. Pensaban que era un impostor, renegaban incluso de que él dijera que él era el Mesías. ¿Sí? Entonces, lee bien y piensa lo siguiente, dice. Te voy a contar. Después de eso, ¿no? En su pueblo no nadie le hacía caso. Entonces él decía, justamente ustedes padecen por no creer. No tienen fe, entonces no puede suceder ningún milagro aquí. ¿Han escuchado esa frase? Nadie es profeta en su propia tierra. Le pasó a Jesús. Porque mientras predicó en donde él vivía, nadie creía. Pero cuando fue, ¿no? Y hemos visto en el video, ¿no? Y empezó a conocer a una persona, otra persona, así, y sus discípulos, ¿no? Se fue con sus 12 discípulos, todos empezaron a seguirle de aquí, de allí, algunos eran pescadores, y así. Entonces, él predicaba, mientras iba predicando sanaba, o sea, era lo que había dicho, ¿no? ¿Cuáles eran las características del Mesías? ¿Qué es lo que iba a hacer? Daba las buenas nuevas, o sea, que es el Evangelio. Un día dice que a un paralítico, sus amigos querían llevarle donde Jesús porque se habían enterado que él hacía milagros. Entonces decían, pero ¿cómo hacemos? Hay mucha gente. Y ¿sabes qué hicieron? Algo descabellado. Se subieron al techo y lanzaron a su amigo desde el techo, porque no iban a poder pasar con tantas personas ahí. Y el paralítico cayó. Y entonces le dijo todos, ay, ¿ahora qué va a hacer? Ya se dan cuenta, ¿no? Siempre hay los que no creen, ¿no? Y él dijo, bueno, ¿qué es más fácil, no? Decir camina, ¿no? Párate o perdonar los pecados. Y ellos se pusieron a pensar. Y él dijo, bien, buen hombre, levántate y eres libre también de tus pecados. Ambas cosas. Entonces quiere decir que no solo sea Jesús sana, sino que también Él perdona nuestros pecados. Ya, hace las dos cosas. Y todos se sorprendieron porque de verdad, el paralítico se paró, caminó, se fue, ¿no? Feliz. Ya, ahora, tú piensas, ¿eso solo pasó en el Antiguo Testamento? No, hasta el día de hoy Jesús sigue sanando a las personas. Hay muchos testimonios. Yo les voy a contar uno. Un día había, bueno, siempre Kenneth Copeland viene, ¿no? Al Perú y a otros lugares, es un gran hombre de Dios, ¿no? Que predica el Evangelio. Y él le vino algo a su corazón, ¿no? De predicar ese día y dijo, las personas que están aquí van a ser sanadas por su fe, ¿no? Y eso, ¿quién? Es obra del Señor, ¿no? O sea, nosotros no sanamos, Dios es el que sana. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre cree en la palabra de Dios, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Por sus llagas hemos sido sanados. Él no tenía un brazo, ya tenía solo un brazo ortopédico, pero no uno natural. Entonces él se va y se recuesta sobre su mesa y está ahí, se duerme, ¿no? Después de haber ido a ese evento, se duerme y al día siguiente abre los ojitos, se había dormido en la mesa, estaba que le dolía el cuello un poquito y va a ver, en el piso estaba tirado su brazo ortopédico. Y él dice, ¿por qué está tirado mi brazo ahí? ¿Quién me lo ha sacado? Y cuando va a ver su brazo, tenía un brazo nuevo. Ya, y eso no pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eso ha pasado hace poco. ¿Entiendes? O sea, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros. Si tú tienes algún familiar que tiene algún tipo de enfermedad, órale al Señor, el Señor lo va a sanar. Ya, ahora dice, lee bien y piensa. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Eso decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso dice en Romanos 6:23. Entonces, sí, es verdad, íbamos a morir por nuestros pecados, pero Dios envió a su único Hijo, ¿ya? ¿Para qué? Para redimirnos, ¿ya? Ahora, otra cita bíblica, porque de tal manera amó Dios al mundo que vio a su unigénico para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, esta cita bíblica es muy bonita, esa cita bíblica está en Juan 3:16. O sea, de tal manera nos ama tanto, ya que envió a su único hijo. Imagínate tú enviar
a tu único hijo para morir por otra persona? O sea, ¿lo enviarías? O a tu hermanito, tal vez tú no tienes hijos porque todavía eres, ¿no?, un muchachito, una muchachita, pero cuando tengas un hijito, o sea, ¿lo dejarías? O a tu hermanito menor, ¿lo entregarías? ¿Sí? Para salvar, digamos, a un pecador, un borracho por ahí, o sea, ¿lo entregarías? Bueno, Dios nos ama a todos, o sea, a pesar de las cosas que hagamos, a ese borracho que tú lo puedes catalogar, es un borracho. No, Dios no lo ve de esa manera, Dios lo ve con ojos de misericordia. Y como nos ve con ojos de misericordia, envió a su único hijo para que, dice, todo aquel que en él crea, si tú crees, vas a tener la vida eterna. Si tú crees en Jesús, vas a tener la vida eterna. ¿Ya, chicos? Entonces somos redimidos en Cristo Jesús. Él nos salvó de la muerte, porque nuestro destino era ir y morir por nuestros pecados. Pero ¿quién murió por nuestros pecados? Lo hizo Jesús. Bien, chicos, vamos a ver entonces tu tareita. Vas a tener que leer la guía de formación cristiana y resolver las actividades del tema. Vas a copiar el título, ¿sí?, del tema al cuaderno y la cita bíblica para aprender. Y tienes que hacer 2 reflexiones personales sobre este tema. ¿Qué te ha enseñado este tema el día de hoy? Piensa. Para mí es un tema tan importante el saber que somos perdonados por Jesús. ¿Sí? Reflexiona, por favor. Nos vemos a la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones.